Veamos ahora las funciones exponenciales simétricas. Ejemplo número 1. Grafica las siguientes funciones en un mismo plano cartesiano. Ahora, lo que vamos a hacer en este caso es observar cuál es el comportamiento de las funciones cuando estas son afectadas por un signo, ya sea directamente en la variable x o directamente en la variable y. Ahora, tenemos aquí la función número 1 que es 3 elevada a la x y tenemos la función 2 que es 3 elevada a la menos x. Entonces, ¿qué sucede con estas funciones? ¿Cuál es el comportamiento en el plano cartesiano? Lo que vamos a hacer es primero graficar esta función y le vamos a dar valores desde menos 2 a 2. Recordemos que al darle valores a x, lo que hacemos es sustituirle en la función, procesar la información y obtener valores para y. Entonces, a x le vamos a dar el valor de menos 2, lo reemplazamos en la función, en lugar de colocar x vamos a colocar menos 2. Entonces tendríamos 3 elevado a la menos 2. Por propiedad de exponente negativo, eso es equivalente a 1 sobre 3 al cuadrado. Y 1 sobre 3 al cuadrado, eso es 1 sobre 9 o un noveno. Ahora, démosle el valor a x de menos 1. Sustituyamos este valor en la función. Entonces tenemos 3 elevado a la menos 1. Y como el exponente es negativo, entonces aplicamos propiedad de exponente negativo 1 sobre 3 elevado a la 1. Y 1 sobre 3 elevado a la 1, eso es un tercio. Démosle a x el valor de 0. Entonces tenemos 3 elevado a la 0. Y todo valor o toda base elevada a la 0, eso es 1. El valor que obtenemos es 1. Démosle a x el valor de 1. Reemplacemos. 3 elevado a la 1. 3 elevado a la 1 es 3. Ese es el valor obtenido. Démosle a x el valor de 2. Entonces reemplazamos. 3 al cuadrado, eso es 9. Ahora, lo que hemos hecho es darle valores a x, procesar la información en la función y obtener valores para y. Entonces, vamos a dibujar una tablita para poder ordenar los datos. Vamos a colocar en la primera columna los valores en x, que sería menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Vamos a colocar los valores en y, que sería un medio, un tercio, 1, 3, 9, que son estos valores. Y en la tercera columna vamos a formar pares ordenados con x y y. Entonces, vamos a empezar a formar esos pares ordenados. Menos 2, un noveno, que sería esto. Menos 1, un tercio, es esto. 0,1 es esto. 1,3 es esto. Y 2,9, que es esto. Ahora, esto nos va a servir a nosotros, estos puntos nos van a servir para poder graficar esta función. Ahora, pero eso lo vamos a hacer después. Ahora, busquemos algunos puntos para la segunda función, que es 3 elevado a la menos x. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a darle valores a x, vamos a procesarlos en información y vamos a obtener valores para y. Así que vamos a darle a x el valor de menos 2. Entonces, tendríamos 3 elevado a la menos. Observe que ese signo menos ya es de la función. Y el signo de x, pues hay que también colocárselo. Entonces, como x es menos 2, así que lo vamos a poner en paréntesis y colocamos menos 2. Observe que hay dos signos menos. Menos por menos es más y quedaría 3 al cuadrado. 3 al cuadrado, eso es 9. Ese es el valor para y. Ahora, démosle a x el valor de menos 1. Igual, sustituyamos menos 1 en esta función. Quedaría 3 elevado a la menos. Recuerde que el signo menos es de la función. Y en paréntesis colocamos menos 1. Con todo y signo, menos 1. Aquí para reducir signos multiplicamos. Menos por menos da más. Quedaría 3 elevado a la 1. Y 3 elevado a la 1 es 3.
Lo mismo, démosle a x el valor de 0. Entonces, 3 elevado a la menos 0, pero como no existe 3 elevado a la menos 0, es decir, no existe menos 0 ni más 0, solo colocamos 0. Entonces, colocamos 3 elevado a la 0 y eso es 1. Recordemos que todo número elevado a la 0 siempre es 1. De la misma manera, démosle a x el valor de 1. Entonces, sustituimos. Ahora sí, observe que este signo negativo es de la función, pero como 1 es positivo, entonces solo colocamos 1. Ya no es necesario colocar el paréntesis. 3 elevado a la menos 1. Ahora, aplicando propiedades de exponente negativo, tenemos un tercio. Ese sería el valor. Ahora, x es igual a 2. Ahora, sustituyamos este valor en la función. Quedaría 3 elevado a la menos 2. Recordemos que ese signo menos es de la función y este 2 es el valor de x. 3 elevado a la menos 2, eso es un noveno. Ahora, esto que está aquí, observe, 3 elevado a la menos 1 es esto mismo que hemos hecho aquí, ¿ve? Entonces el valor es un tercio, que es esto. De igual manera, 3 elevado a la menos 2, esto ya lo hicimos aquí. Observe, y el valor es un noveno. Entonces ya lo hicimos aquí. Ahora, es interesante porque si ustedes observan, los valores aquí están de manera inversa a como están aquí. Porque aquí comienza con un noveno y aquí termina con un noveno. Aquí, por ejemplo, aquí termina con 9 y aquí comienza con 9. Es como si estos valores se hubiesen invertido. Observen, los valores en y se invirtieron. Entonces, lo que vamos a hacer es construir una tablita y ordenar los valores de x y y. Siempre vamos a hacer eso. Vamos a procurar la manera de ordenar los valores para que se vea ordenado todo esto. Entonces, los valores en x los vamos a colocar en la primera columna. Menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Lo vamos a colocar aquí. Y de la misma manera para y. 9, 3, 1, un tercio, un noveno, que es esto. Ahora, aquí vamos a colocar los pares ordenados. Menos 2,9, menos 1,3, 0,1, 1,1 tercio y 2,1 noveno. Esos serían los pares ordenados. Ahora, observe lo que está pasando. Comparemos las dos tablas y si usted observa este par ordenado que comienza aquí, este mismo par ordenado es este mismo, solo que en este caso 2 es negativo y aquí 2 es positivo. Por ejemplo, en este caso, observe, menos 1,1 tercio es este mismo, solo que aquí 1 es negativo y aquí 1 es positivo. Y de la misma manera, observen este, 2,9. Aquí 2 es positivo y aquí 2 es negativo. Entonces, vamos a ver esas características posteriormente. Lo que vamos a hacer es colocar ahora las dos tablas para poder observar las diferencias entre una función y otra. Lo que les decía anteriormente, observen que los valores en y parecen invertirse en esta segunda tabla. Y observen que los pares ordenados aquí también se invierten. Son estos mismos, solo con una ligera característica, un ligero cambio. Aquí aparece menos 2,9 y aquí aparece 2,9. Es decir, 2 aquí es positivo y aquí es negativo. Como que se le cambia el signo. De la misma manera aquí 1,3, aquí aparece como menos 1,3. Se le cambia el signo a la primera componente en x. Sucede lo mismo aquí, menos 1,1 tercio, 1,1 tercio. Es decir, que aquí cuando x es negativa, aquí x es positiva. Y cuando x aquí es positiva, aquí es negativa. Entonces, vamos a graficar
primero estos pares ordenados y luego vamos a graficar estos otros pares ordenados. Observe, vamos a dibujar el plano cartesiano. Lo hemos hecho dependiendo de los valores que puede tomar X y Y. Como el mayor valor de X y Y es 9, entonces hemos hecho un plano cartesiano de 9 por 9. Ahora, lo que vamos a hacer es graficar estos pares ordenados. Menos 2, un noveno. Ahora, menos 2, recordemos que es en X, aquí es menos 2. Y un noveno es equivalente a 0.1 aproximadamente. O sea que estaría casi llegando al eje X. Pero recordemos que en la función exponencial la curva no corta ni toca al eje X. Así que este punto sería menos 2,1 noveno. Solo que lo hemos colocado en decimales porque recuerden que los decimales nos ayudan a ubicarnos en la recta numérica. Ahora vamos a graficar menos 1,1 tercio. O sea, este punto, esta coordenada, es este punto. Menos 1,1 tercio, que es equivalente a 0.3. Un tercio es equivalente a 0.3. Graficamos este otro punto, 0,1, que es este punto. 0 en X, 1 en Y. Graficamos este otro punto, 1,3. 1 en X, 3 en Y. Y graficamos este otro punto, 2,9, que sería 2 en X y 9 en Y. Bueno, lo que hemos hecho es graficar estos puntos. Ahora vamos a quitar esos números para que no se vea desordenada la gráfica y solo vamos a dejar los puntos. Ahora, observen lo siguiente. Lo que quiero que observen es que la curva, ¿sí?, va a guiarse por estos puntos. Entonces vamos a colocar la curva, vamos a ubicar la curva y observen que la gráfica de la función es creciente. La gráfica es creciente. Ahora, esta curva pertenece a la función f de x igual 3 elevado a la x. Ahora, de la misma manera vamos a graficar estos pares ordenados en el plano cartesiano, en el mismo plano cartesiano. Y tenemos menos 2,9, que sería, bueno, aquí vamos a colocar el nombre de la función para identificarlo, ¿verdad? Esta función pertenece a 3 elevado a la x. Ahora vamos a también a graficar estos pares ordenados, menos 2,9, que sería este punto. Lo vamos a hacer ahora con color azul. Este punto es menos 2,9. Vamos a graficar el otro punto que es menos 1,3. Observe, menos 1,3. Vamos a graficar este otro punto que es 0,1. Es este punto. Observe. Y tenemos este otro punto que es 1,1 tercio. Recordemos, 1 en X, un tercio es 0.3 aproximadamente, que sería aquí. Ahora, el otro punto es 2,1 noveno. Un noveno es equivalente a 0.1. Entonces tendríamos 2 en X, 0.1 en Y. Entonces, observen ahora cuál es la orientación o cuál es el comportamiento de estos puntos. Voy a quitar esos números y voy a dejar únicamente los puntos. Y voy a trazar también la curva y voy a colocar también el nombre de esa función que es 3 elevado a la menos x. Entonces, esta sería la curva para la función 3 elevado a la menos x. Ahora, comparemos y analicemos qué está sucediendo. Si x, y, observen, si x, y es un punto de la gráfica de f1, es decir, si estos son los puntos o las coordenadas de los puntos de esta función, de la gráfica de esta función, entonces menos x, y es un punto de la gráfica de f2. Ahora, observen muy detenidamente que si x y y es un punto de f1, o sea, de la primera gráfica,
Entonces, menos x, y es un punto de la otra gráfica, de la gráfica número 2. Ahora, ¿cuál es el cambio que está sufriendo aquí? Bueno, que para la primera función el punto es x, y, pero en la segunda función x cambia de signo. Es decir, que si aquí era positivo, aquí es negativo. O viceversa, si aquí x es negativo, aquí tendría que ser positivo. Observe que y se mantiene, pero x cambia de signo de una función a otra. Para la primera función x está positivo, pero para la segunda x es negativo. O viceversa. X aquí puede ser negativo y aquí puede ser positivo. Y es lo que les decía, por ejemplo, aquí el punto 2,9, en este caso X está positivo, que es 2,9. Pero observen aquí, aparece menos 2,9. Entonces se cumple esta condición. O por ejemplo aquí, tomemos ese otro punto, menos 2,1. Aquí X es negativo, pero aquí X es positivo. Observe 2,1. Entonces se cumple esta condición. La otra es que la gráfica de la función y igual 3 elevado a la menos x es simétrica a la gráfica de la función y igual 3 elevado a la x respecto al eje y. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que esto es como un espejo. Es como que esta gráfica, ¿sí?, se estuviese viendo al espejo y el eje y fuera el espejo. Entonces, si esta curva, si esta función se viese al espejo, el reflejo sería esto, la función de color azul. Observe que este punto es simétrico con este punto. Es decir, observe que hay dos unidades de distancia con respecto al eje y. Entonces debe suceder lo mismo aquí. Debe haber dos puntos de distancia. De la misma manera, todos los puntos tendrían que reflejarse las mismas unidades con respecto al eje y. Entonces, si este punto está a la derecha, tendríamos que pasarlo a la izquierda. Si este punto está a la izquierda, tendría que pasarlo a la derecha. Lo que sucede entonces cuando el signo negativo afecta a la variable x, lo que sucede es que la función se refleja con respecto al eje y. Es importante conocer eso, que lo que sucede es que cuando el signo de x cambia, observen, aquí x es positiva y aquí x es negativa, entonces la función se refleja con respecto al eje y. Y todos los puntos que están a la izquierda pasan a la derecha. O si fuese el caso, todos los puntos que están a la derecha pasarían a la izquierda. Bueno, entonces la conclusión es que para la función 1 lo que sucede es que se genera una reflexión, ¿sí?, con respecto al eje y. Veamos el ejemplo número 2. Grafica las siguientes funciones en un mismo plano cartesiano. Y volvemos a tener la función 1, 3 elevado a la x. Y ahora tenemos la función 2, menos 3 elevado a la x. Ahora, observe que x en este caso no está siendo afectada por el signo negativo, como en el caso anterior. Ahora, x aparece con el mismo signo tanto en el exponente de la primera función como en el exponente de la segunda función. Ahora, el signo está afectando directamente a toda la función. Observe que el signo negativo está afectando a toda la potencia. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Como en el caso anterior ya habíamos obtenido los valores para la función 3 elevado a la x, entonces solo voy a traer la tablita. A x le habíamos dado valores de menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Y los valores obtenidos en y eran 1/9, 1/3, 1, 3 y 9. Y los pares ordenados son estos.
menos 2, un noveno, menos 1, un tercio, 0,1, 1,3 y 2,9. Esta es la tabla que ya habíamos trabajado en el ejercicio anterior. Ahora vamos a trabajar con esta función y vamos a hacer lo siguiente. Observe que en este caso vamos a tomar los mismos valores para x, menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Pero a y le vamos a cambiar el signo. Es decir, si aquí era un noveno positivo, aquí va a ser un noveno negativo. Si aquí era un tercio positivo, aquí va a ser un tercio negativo. Si aquí es 1 positivo, aquí es 1 negativo. Si aquí es 3 positivo, aquí es 3 negativo. Si aquí es 9 positivo, aquí es 9 negativo. Observe que x siempre es el mismo en ambas funciones. El único que cambia es y, que resulta de multiplicar la función por el signo negativo. Es lo que les decía, que este signo negativo lo que hace es que el valor obtenido en la potencia lo cambia de signo. Es decir, que si el valor obtenido era positivo, ahora va a ser negativo. O si era negativo, ahora va a ser positivo. Entonces, este signo menos, como está afectando a toda la potencia, lo que hace es cambiar el signo completo para f de x o para y, que en este caso es y. Entonces, si aquí y es positivo, aquí ahora va a ser negativo. Y esto es debido a este signo que está multiplicando a la potencia. De hecho, este signo negativo está afectando a 3 elevado a la x. Entonces, el par ordenado para la función menos 3 elevado a la x sería los pares ordenados. Menos 2, menos 1 noveno, menos 1, menos 1 tercio, 0, menos 1, 1, menos 3 y 2, menos 9. Entonces vamos a graficar ambas curvas en el plano cartesiano. Dibujamos el plano cartesiano y observe que en este caso lo que hemos hecho es graficar de manera directa esa función, y es porque en el ejercicio anterior ya lo habíamos graficado. Entonces, sin perder más tiempo, lo que hacemos es graficar esta función de manera directa. Esta es la curva, f de x es igual a 3 elevado a la x. Ahora vamos a graficar estos puntos que son de la función número 2. Menos 2, menos 1 noveno, menos 2 y menos 1 noveno. Recordemos que un noveno es 0,1 aproximadamente, entonces quedaría abajo. Observe que ahora el punto queda abajo del eje x. Entonces este punto es menos 2, menos 0,1. Ahora ese otro punto sería menos 1, menos 1 tercio. Sería esto. Aquí estaría menos 1 y un poquito más abajo estaría menos 0,3. Menos 0,3 es menos 1 tercio aproximadamente. Ahora, el otro punto es 0, menos 1, 0 en x y menos 1 en y, que sería este punto. El otro es 1, menos 3. Entonces tenemos 1 en x menos 3 en y. Y el otro punto sería 2, menos 9, sería 2 en x y menos 9 en y. Entonces tendríamos estos puntos. Vamos a quitar esos números para que se vea limpio. Y solo vamos a colocar entonces los puntos. Ahora vamos a trazar la curva que une esos puntos para ver cuál es el comportamiento. Observe el comportamiento de la curva. Esta curva, la curva para f de x igual a 3 elevado a la x, es creciente, pero para la otra curva, para esta de la función f de x igual a menos 3 elevado a la x, la función es decreciente. Ahora, ¿qué está sucediendo aquí? Bueno, lo que está pasando es que para el valor en y, observe que aquí el valor era 9. Ahora, lo que está pasando es que este punto pasa
al otro cuadrante. Es decir, que este punto se refleja con respecto al eje X. Este punto que era 2,9 ahora es 2, menos 9. Este punto que era 0,1 ahora es 0, menos 1. Es decir, que todos los puntos de la gráfica original ahora se reflejan con respecto al eje X. Es decir, que es la misma función que se encuentra aquí arriba, la función que se encuentra aquí abajo. Solo que los puntos pasan de arriba hacia abajo. O viceversa, los puntos de abajo pasan ahora hacia arriba. Ahora, observen lo que está sucediendo, que para la función original, para la función f de x igual 3 elevado a la x, todos los puntos se van a reflejar ahora con respecto al eje x, es decir, todos los puntos se van a reflejar hacia abajo. Entonces, observe que antes era 2,9 y ahora es 2, menos 9. Todos los valores en y se reflejan. Y esa es la característica de esta función. Entonces, observe, si x, y es un punto de la gráfica de la función 1, entonces x, menos y es un punto de la gráfica de f2. Y eso ya lo habíamos analizado anteriormente. Observen que los valores se mantienen en x, pero los valores en y cambian de signo. Ahora, en este caso todos los valores de y eran positivos. Por eso es que ahora todos los valores de y son negativos. Pero si aquí hubiesen habido valores negativos, aquí hubiesen cambiado a positivos. Entonces, ahora x permanece constante, pero y cambia de signo. Y eso hace que la curva se refleje con respecto al eje x. Es decir, que ahora se refleje hacia abajo. Eso es lo que dice, ¿verdad? En la definición, que si x, y es un punto de la primera función, ahora x, menos y es un punto de la segunda función. Es decir, son los mismos puntos, solo que ahora y cambia de signo. Ahora, la gráfica de la función y igual 3 elevado a la x es simétrica a la gráfica de la función y igual menos 3 a la x respecto al eje x. Es lo que les decía, es como que el eje x fuera un espejo de la función, esa función roja, ¿sí? De esta curva, de esta línea roja. Es como que el eje x fuera un espejo y todos los puntos ahora se reflejan hacia abajo. Veamos ahora el ejemplo número 3. Grafica la siguiente función en el plano cartesiano. Ahora observen que el signo negativo afecta tanto a x, a la variable x, como a la base. Bueno, de hecho este signo menos afecta a todo. Así que vamos a aplicar lo que aprendimos anteriormente y sin necesidad de hacer más tablas. Es decir, sin necesidad de darle valores a x, pero auxiliándonos de los datos que obtuvimos anteriormente. Por ejemplo, siempre vamos a ocupar los valores de la función base. La función base es 3 elevado a la x. Esa es la función base. Ahora, a esa función lo que se le hace es pues modificarle el signo en el exponente y modificarle el signo a la potencia. Entonces, esta es la función base y esta es como la función modificada. Entonces, anteriormente ya habíamos graficado esta función. Ya sabemos que los valores en x son menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Y los valores en y son un noveno, un tercio, 1, 3 y 9. Ahora, los pares ordenados son menos 2, un noveno, menos 1, un tercio, 0,1, 1,3 y 2,9. Así que ya esos datos los obtuvimos en la clase anterior, en la sesión anterior. Así que lo que voy a hacer es dibujar un plano cartesiano y en ese plano cartesiano voy a dibujar la gráfica, la curva de esa función junto con los puntos. Solo que ya no va a ser necesario hacerlo uno por uno.
ya hemos explicado cómo se grafican estos puntos en el plano cartesiano. Ahora, vamos a comenzar primero con esta función 3 elevado a la menos x, porque lo que vamos a ir haciendo es haciendo la gráfica de las funciones, pero la vamos a hacer de manera parcial. Es decir, primero nos vamos a fijar en que la función f de x igual 3 elevado a la x ha sido modificada. Y es que ahora el signo de la variable x es negativo. Observe, 3 elevado a la menos x. Así que lo que sucede ahora es que vamos a tomar estos mismos valores, estos que están aquí, y los vamos a colocar aquí, pero les vamos a hacer un breve cambio. Recordemos que cuando la variable era afectada por el signo negativo, la primera componente también cambiaba de signo, es decir, la componente en x cambiaba de signo y la componente en y quedaba intacta. Es decir, que si aquí aparece menos 2, aquí voy a colocar 2. Si aquí aparece menos 1, aquí voy a colocar 1. Si aquí es 0, pues coloco 0 porque 0 no es positivo ni negativo, es un número neutro. Así que este sí permanece constante. Aquí aparece 1, entonces aquí voy a colocar menos 1. Aquí aparece 2, entonces aquí voy a colocar 2. Y para y lo voy a dejar intacto. Observe que son los mismos valores. Entonces, cuando x sea afectado por el signo negativo, vamos a colocar los mismos valores, los mismos pares ordenados, pero quien va a cambiar es la primera componente. Y como ya tenemos modificado estos pares ordenados, entonces los graficamos. 2,1 noveno, ¿sí? 1,1 tercio, 0,1, menos 1,3 y menos 2,3. Ahora, esta función también ya la habíamos graficado en el ejemplo anterior. Así que lo que sucede es lo siguiente, que cuando x es afectado por un signo negativo, todos los puntos se reflejan con respecto al eje y. Recordemos que este es el eje y. Entonces, si la función original es esta que está coloreada de roja, que es esta, entonces estos puntos se van a cambiar de lugar. Es decir, si estaban en el lado derecho, ahora van a estar en el lado izquierdo. Observe, este punto es este. Este punto es este. Este punto es el mismo. Observen que aquí es el mismo. Este punto pasa al lado izquierdo. Este punto pasa al lado izquierdo. Entonces, observen que esta gráfica, la que está coloreada de color rojo, se refleja con respecto al eje y obtenemos esta gráfica. Es decir, que los puntos ahora se han reflejado con respecto al eje y. Y tenemos esta función. Eso es lo que sucede, ¿verdad? Cuando a x le afecta un signo negativo, que la función original se refleja con respecto al eje y. Ahora, veamos qué sucede cuando la función es afectada ahora directamente por un signo menos. Ahora, ese signo menos, recordemos que está multiplicando a toda esta expresión. Es decir, está afectando a toda la potencia. Entonces, vamos a colocar la función 3, que es igual a menos 3 elevado a la menos x. Este signo menos está afectando directamente a todo el resultado de f de x. Y recordemos que f de x es y. Entonces, cuando el signo negativo esté afectando a toda la potencia, vamos a cambiar el signo de y o de la componente en y. Es decir, vamos a tomar estos puntos que están aquí y los vamos a colocar aquí. Solo que le vamos a hacer un pequeño cambio. Aquí un noveno es positivo, aquí va a ser negativo. Aquí un tercio es positivo, aquí es negativo. Aquí 1 es positivo, aquí es negativo.
3 es positivo, aquí 3 es negativo. Aquí 9 es positivo, aquí 9 es negativo. Ahora, ¿qué sucede entonces cuando el signo menos afecta a toda la potencia? Bueno, sucede que la componente en Y cambia de signo. Recordemos que para este caso quien cambiaba de signo era la componente en X. Pero ahora, como el signo afecta a toda la potencia, entonces cambiamos el signo a todas las componentes en Y. Entonces, estos serían los nuevos puntos que vamos a graficar. Entonces, a partir de esta función, vamos a graficar la función número 3. Y recordemos que cuando el signo negativo afecta a toda la función, lo que sucede es que esta función se refleja con respecto al eje X. Es decir, que todos los puntos que están aquí arriba ahora se van a reflejar hacia abajo. Si aquí aparecía menos 2,9, ahora va a ser menos 2, menos 9. O sea que este punto que está aquí ahora va a estar hasta aquí abajo. Ese otro punto que estaba aquí ahora va a estar aquí abajo. Observe. Vamos a graficar este punto que es 2, menos un noveno, que es este punto. Vamos a graficar este otro punto que es 1, menos un tercio, es este punto. Vamos a graficar a 0, menos 1, es este punto. Tenemos a menos 1, menos 3, es este punto. Menos 1, menos 3. Y tenemos el otro punto, menos 2, menos 9, que sería menos 2, menos 9. Sería este punto. Ahora, lo que hemos hecho es colocarle los valores, ¿verdad? Para que ustedes puedan ver que en efecto esos puntos pertenecen a esas coordenadas. Lo que voy a hacer es borrar los valores y voy a dejar únicamente los puntos. Y voy a trazar la curva también, esta curva. Y esta curva pertenece a menos 3 elevado a la menos x. Ahora observen que esta curva, esta que está aquí, se ha reflejado ahora hacia abajo, ¿sí? Con respecto al eje X. Es como que el eje X fuera un espejo de esta curva y ahora esta curva se refleja hacia abajo. Entonces, recordemos que cuando el signo afecte a la variable X, la curva se va a reflejar con respecto al eje Y. Pero cuando el signo afecte a toda la potencia, entonces la curva se va a reflejar con respecto al eje X. Y esa sería la curva de la función menos 3 elevado a la menos x.